Haremos esta mañana, esto es lo que dijo Jesús. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, ese la salvará. Pues, ¿de qué sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Ahora, para la iglesia contemporánea, estas palabras de Jesús suenan muy extrañas. Como extrañas, como si pertenecieran a otra época o a otra era de la historia de la iglesia. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué estos versículos suenan tan fuera de lugar? Bueno, ciertamente no, porque esas verdades sobre morir a uno mismo y tomar nuestras cruces son únicas y rara vez se mencionan en la Biblia. No, para nada. La verdad del asunto es que el Nuevo Testamento está lleno de referencias de negarse a sí mismo, tomar la cruz, nuestra cruz, y seguir a Jesús. Por ejemplo, Jesús habló de esto en Mateo 18, 38 a 39, cuando él dijo, al hablarle a sus 12 apóstoles, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Y de nuevo vemos en Lucas 14:27 que Jesús dijo palabras similares. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y aún más adelante, durante la semana de la pasión que conduce a su muerte, Jesús dijo estas palabras en Juan 12:25. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Y a la luz del hecho de que el Nuevo Testamento no registra todas las palabras y obras de Jesús durante su ministerio terrenal de 3 años, es muy probable que el Señor, al leer los evangelios nos damos cuenta de que es muy probable que el Señor repitiera estas palabras sobre el alto costo de ser uno de los discípulos muchas veces. Y esto, nosotros sabemos que estas palabras se han de haber repetido una y otra vez. Yo me imagino que ese es un mensaje recurrente que Jesús repitió a menudo en su predicación. Entonces, a la luz de todo esto, necesitamos entender que nuestro pasaje aquí en Lucas 9 no es un texto aislado que no es conocido, que algo que la comunidad cristiana no ha estado expuesta a conocer, porque estas palabras de Jesús se encuentran en numerosas veces durante y a través del Nuevo Testamento. Entonces, si ese es el caso, y lo es, porque estas palabras no suenan tan extrañas, le vuelvo a preguntar. Bueno, la razón de esto es porque estas palabras enfatizan un mensaje de compromiso con Jesucristo que rara vez se escucha entre los cristianos estadounidenses, y ciertamente no se enfatizan en la mayoría de nuestras iglesias evangélicas de hoy en día. Y eso debe de ser porque el énfasis de hoy en día en muchas iglesias evangélicas, si no en la gran mayoría de ellas, es simplemente hacer que las personas tomen una decisión por Cristo, y les importa muy poco si esa decisión tiene algún impacto en sus vidas, siempre y cuando hayan orado una oración de salvación o levantado la mano en la iglesia indicando algún tipo de decisión espiritual, o hayan seguido adelante en respuesta a un llamado al altar. Entonces se les dice que están bien y que no necesitan considerar nada más en términos de que el evangelio impacte la forma en de que ellos viven. Ahora, amigos, ese es el mensaje que tan a menudo se proclama en las iglesias que creen en la Biblia con respecto a convertirse en cristianos, y trágicamente han producido una generación de personas que piensan que son salvos cuando realmente no lo son.
Un maestro de la Biblia lo expresó de esta manera, dijo: el egocentrismo es parte de la identidad evangélica moderna. Esta es la razón por la que un número cada vez mayor de cristianos evangélicos se preocupan poco por la gloria de Dios o por alcanzar un mundo perdido. Para ellos el cristianismo existe para mejorar sus vidas, sus matrimonios, sus cuentas bancarias, su prestigio, pero llevar una cruz, pagar un precio por defender a Cristo, no, gracias. Y esto no fue el mensaje de salvación que Jesús le dio a la gente en esos días. No fue el mensaje del Evangelio. Él los llamó a seguirlo día tras día, con lealtad, con compromiso, con sumisión, con devoción a su autoridad sobre sus vidas y cada área de la vida de ellos mismos. Les dijo que si querían ser sus discípulos, entonces tenían que seguirlo. Y hacer eso significaría sufrir por su causa, no por la prosperidad financiera o la garantía de buena salud o el aumento de autoestima. Estos días, este énfasis contemporáneo en lo que el Evangelio puede hacer por ti, en lugar de un compromiso diario con Cristo, simplemente no es el cristianismo de la Biblia. En el año 1968, el pastor, ha pasado mucho tiempo, pero a algunos de nosotros no nos parece tan antiguo, 1968. El pastor y erudito, el doctor James Montgomery Boyce, reconoció este grave problema en las iglesias evangélicas y abordó el tema en un libro que escribió sobre el tema llamado El llamado de Cristo al discipulado. Usted, si lo quiere comprar, yo lo motivaría a que adquiera ese libro y lo lea. A principio de este libro, el doctor Boyce escribió estas palabras: hay un defecto, incluso un defecto fatal en la vida de la Iglesia de Cristo en el siglo XX. La falta de un verdadero discipulado. Para que el cristiano genuino, el discipulado significa abandonarlo todo para seguir a Cristo. Pero para muchos de los supuestos cristianos de hoy en día, tal vez la mayoría, es el caso de que si bien se habla mucho de Cristo, incluso se supone que se debe de hacer mucha actividad furiosa en su nombre, y en realidad hay muy poco seguimiento de Cristo mismo, lo que significa que al menos en algunos círculos hay muy poco cristianismo genuino. Muchos de los que fervientemente lo llaman Señor, Señor, no son cristianos. Ahora, en los versículos que tenemos ante nosotros esta mañana, que se encuentran en Lucas 9, y es una continuación del estudio del domingo pasado, escuchamos a Jesús diciéndole a sus apóstoles, así como a una multitud de personas del área de Cesarea de Filipo, y les está hablando a ellos del alto costo y de las demandas de ser sus discípulos. Y como le dije la semana pasada, él expone estas verdades de una manera muy ordenada y organizada. Primero, en el versículo 23, él les da 3 requisitos para ser unos discípulos, y los cuales son: número 1, debes negarte a ti mismo, lo que debe decir que debes decir no a la idolatría del egocentrismo. Debes alejarte de ti mismo para dejar el trono de tu vida, para que Jesucristo esté en el trono de tu vida. Ese es el primer requisito. En número 2, debes de tomar tu cruz diariamente, lo que significa que debes estar dispuesto a ser perseguido o incluso a morir por amor a Cristo. No le digo que se va a morir, pero yo digo que si usted tuviera que hacerlo, lo haría. Y mientras que los romanos hacían que las víctimas crucificadas llevaran su propia cruz al lugar donde serían ejecutadas, Jesús nos llama a la entrega voluntaria de nosotros mismos para que estemos dispuestos a sufrir cualquier indignidad que pueda venir a nosotros al seguir a un Mesías despreciado, rechazado, incluso la muerte si es necesario. Número 3, usted debe de seguirlo. Ese es un llamado a un estilo de vida de obediencia, y en el cual dice: si tú me amas, tú me obedeces. Entonces, en una actitud de redención a su señorío y nuestra cruz en nuestros brazos, comenzamos a marchar justo detrás de Cristo con el compromiso de obedecerle diariamente como el Señor de nuestras vidas. Es decir, así como Jesús marchó a su muerte por obediencia a la voluntad del Padre, así nosotros seguimos a Cristo como discípulos obedientes de Él. Y así,
habiendo establecido los requisitos para ser uno de los discípulos de Jesús, lo que procede a hacer es darnos varias razones por las cuales nosotras que tenemos que ser sus discípulos. Es decir, Jesús nos dice por qué debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo. Verá, cada uno de los 3 versículos del 24 al 26 comienza con la palabra ¿por qué? Lo que indica que Jesús está estableciendo algunas razones tangibles de por qué debemos seguirlo como sus discípulos. Es decir, en otras palabras, Él nos está diciendo que aunque él sabe el costo y las demandas del discipulado son muy altos, que hay algunos incentivos y razones muy importantes que deberían de animarnos a convertirnos en uno de sus discípulos. No importa qué tan difícil parezca. Ahora, amigos, este es un tema extremadamente importante para que cada uno de nosotros lo entienda y comprenda, porque responde a la pregunta básica: ¿por qué debo de dejar la seguridad y la comodidad de dirigir mi propia vida por un compromiso de seguir a un Señor despreciado y rechazado? ¿Por qué he de entregar las riendas de mi vida a un maestro que puede llevarme a morir por él? Ahora, amigos, este es un tema bastante difícil. La gente que no es un discípulo de él, es difícil que entiendan esto, porque aquí vemos a ver cómo Jesús está hablando de la racionalidad y la lógica de por qué una gente tendría que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Así que en esencia lo que él está diciendo es que cualquier persona que no cree en él debe de ser uno de mis seguidores, porque eso tiene sentido. El ser uno de mis seguidores, esto es racional, tiene sentido, y esto es por qué. También le está diciendo que también con respecto a esas verdades está hablando de que uno tiene que ser ese discípulo, no tiene que seguirlo. Nos está hablando de muchas razones. En primer lugar, porque estas razones para ser un discípulo de Cristo deben de convertirse en la parte de nuestro enfoque, no solamente para compartir el mensaje salvador del Evangelio, sino también les decimos las diversas razones por las que Jesús dijo que deberían de venir a Él para su salvación. Y cuando vemos que por qué Jesús dice que venga como nuestra arma para compartir con alguien el Evangelio, para explicar el Evangelio, por qué usamos a Jesús y por qué es importante que uno responda a esto. Es porque en adición de eso, es importante que aquellos que nosotros conocemos a Cristo entendamos estas razones que Jesús dio para seguirlo, para que nos dé una afirmación, un estímulo para el difícil camino en el que a menudo nos encontramos al seguirlo. Es muy útil, es muy alentador recordar que el alto costo del discipulado realmente vale la pena. Y todo el sufrimiento va a valer la pena, y en cada una de las razones nos va a explicar por qué. Y entonces, con esto como nuestro trasfondo, ahora estamos listos para profundizar en nuestro texto y descubrir las razones que Jesús dio para que usted y yo fuéramos unos de sus discípulos. Y que nuestro destino eterno depende de esto. Nuestro eterno destino depende. La primera razón es tu destino eterno depende de ello en el versículo 24, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, ese la salvará. Ahora Jesús presenta esta primera razón para ser uno de sus discípulos en forma de una paradoja que a primera vista parece un concepto realmente difícil y complejo de comprender, pero realmente no lo es. El Señor simplemente está haciendo una declaración básica de lo que hacemos con nuestras vidas ahora afecta nuestro destino eterno en el futuro. Usted verá cuando Él dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Él simplemente quiere decir que si tú te aferras a tu vida, ahora en esta vida, a no negarte a ti mismo y a aceptar las demandas de convertirte en uno de mis discípulos, entonces perderás tu vida más tarde.
muriendo y pasando a la ruina eterna. Pero si estás dispuesto a perder tu vida en este momento, en esta vida, negándote a ti mismo y convirtiéndote en uno de mis discípulos, entonces tú preservarás tu vida para siempre en la vida eterna. Ahora es importante que entendamos que cuando Jesús habla de perder una vida por su causa, no se está refiriendo a necesariamente morir físicamente como un mártir. Perder nuestras vidas es la forma en la que el Señor dice que nos vamos a negar a nosotros mismos, al entregarle el gobierno de nuestras vidas a Él, en lugar de dirigir nuestras vidas según a los dictados de nuestra propia voluntad. Por lo tanto, si nosotros decidimos mantener una vida egocéntrica ahora y rechazamos sus demandas de discipulado, entonces finalmente usted perderá su vida en el sentido de que irá al infierno cuando muera. Por el otro lado, si usted le entrega su vida a Él ahora, en esta vida, confiando en Él para la salvación, a medida de que acepta las demandas del discipulado, entonces finalmente preservará su vida yendo al cielo cuando muera. Y les recuerdo de nuevo que al hablar del discipulado, Jesús está hablando aquí de la salvación y no de un grado superior de santificación reservado para aquellos cristianos que quieren vivir en un nivel más profundo de santidad y devoción. Si esto fuera simplemente una cuestión que si va a vivir o no en un nivel más alto de compromiso y devoción, con él que otros creyentes, Jesús nunca hablaría de ello en términos de perder su vida, porque los creyentes genuinos no pierden su salvación. No, el asunto aquí claramente es la salvación, porque Jesús no está hablando de santificación, está diciendo aquí lo que uno haga con Él determina nuestro destino eterno. Ahora, esto no es algo con lo que usted quiera jugar, porque hay muchas personas que piensan que son creyentes cuando en realidad no son creyentes en lo absoluto. Y yo le digo esto porque aunque hayan hecho algún tipo de profesión de fe en Cristo, nunca se han negado a sí mismos, nunca han tomado su cruz y no siguen a Cristo. Ni siquiera han escuchado esas demandas de Jesús, porque la mayoría de las iglesias no predican sobre esto. Por lo tanto, ellos se contentan con profesar y creer en Cristo, pero viven exactamente como eligen vivir. Su palabra no tiene impacto alguno en lo que ellos hacen o dicen en su vida. Realmente no les importa lo que la palabra dice. Entonces, si usted todavía no es un discípulo de Cristo, ¿por qué debería de convertirse en uno? Bueno, usted se debería de convertir en un discípulo porque negarse a hacerlo es perder su propia alma por toda la eternidad y nada puede ser peor que eso, absolutamente nada. Usted verá, si cada persona que enfrenta una elección puede ir adelante y tomarla, viviendo una vida egocéntrica que busca el placer y perder su alma para siempre, o usted puede dejar de vivir por sí mismo y obtener la vida eterna para siempre. Mire, me encanta cómo este misionero mártir Jim Elliot dijo, no es tonto no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y él tiene toda la razón. Jesús nos llama a entregarle nuestra vida y si usted hace eso, usted nunca se arrepentirá porque ganarás la vida eterna en el cielo y nada es más importante que esto. Esta es la razón del Evangelio. ¿Por qué se aferraría a esta vida de búsquedas y placeres mundanos que solo dan un poco de tiempo como un vapor? Es como un vapor que se va a pasar rápidamente y se va. ¿Por qué usted perdería su alma y toda la eternidad estaría perdido por siempre, sin ninguna razón? No tiene ningún sentido, no es un pensamiento racional y sin embargo, lamentablemente, esta es la elección que hace la mayoría de la gente. No están dispuestos a renunciar a sus vidas en la búsqueda de la acumulación de cosas que creen que los harán felices. ¿Por qué? Porque se aman tanto su pecado
que se niegan a dejar de vivir la vida por sí mismos. Jesús lo dijo, los hombres aman la oscuridad en vez de la luz. Pero para aquellos de ustedes que le han dado a Cristo su vida, todos aquellos que han abrazado las altas demandas de ser uno de sus discípulos, con todo el sufrimiento y el dolor que a menudo acompañan ser un discípulo, permítame animarlos y recordarles que vale la pena, y vale la pena completamente. No solo vas al cielo cuando mueras, donde vivirás por toda la eternidad, sino que en el cielo vas a experimentar la gloria de ser perfeccionado sin ninguna lucha contra el pecado, con un carácter perfecto como el de Cristo. ¿Se imagina usted esto? Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La gloria. Imagínese la perfección de la vida en Jesús. Entonces, no importa cuánto sufrimiento experimente en este mundo, debido a su compromiso con Cristo, Pablo dijo que no se puede comparar con la gloria que experimentará en el futuro. Así que anímese y siga a Jesús. Como nos recuerda este viejo himno, valdrá la pena cuando veamos a Jesús. Entonces, la primera razón que Jesús nos da para ser uno de sus discípulos es que nuestro destino eterno depende de ello. Pero a medida que Jesús continúa y procede a darnos una segunda razón para convertirnos en uno de sus discípulos, y eso es: el valor de tu alma no tiene precio. En el versículo 25. Pero ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Ahora, estas palabras, Jesús habla en una paradoja acerca de perder su vida para ganar su vida, hablar como una hipérbole, lo cual es una exageración obvia para hacer un punto. Esto es como una exageración y es obvia. Ahora, y este es el punto que está haciendo Jesús. Imagínese si lo tuvieras todo. No simplemente todo lo que querías, sino cada cosa que este mundo te pudiera ofrecer. Eso es lo que dijo Jesús cuando Él dice que te ganas el mundo entero. Si tienes todo el dinero, los placeres, los recursos, todo te pertenece. Y si este fuera el caso y pudieras poseer todo en este mundo, entonces, ¿qué beneficio duradero habría si al ganar el mundo entero perdieras tu alma? Usted ve, cuando Jesús dice estas palabras, se pierde o te pierdes a ti mismo. Él no está refiriéndose a perder tu vida física. Él se está refiriendo a algo muchísimo más grande, que es el referirte a perder el alma por la eternidad. Y eso es lo que está hablando aquí Mateo cuando lo registra en el mismo versículo. Mateo dice lo siguiente: ¿por qué? ¿De qué le serviría al hombre ganar al mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Verá, lo que Jesús quiere que nos demos cuenta es de que no hay nada en el mundo tan valioso como nuestra alma eterna. Incluso si lo poseyéramos todo, no hay nada que valga la pena poseer, si eso significa perder tu propia alma, porque no hay nada tan valioso como su alma. Totalmente no tiene precio. Ahora, entienda que Jesús no está condenando el hecho de ser rico o poseer o tener posesiones. Las Escrituras nunca condenan al dinero o a la riqueza. Condenan al amor al dinero, pero no el dinero en sí mismo. Un gran hombre de fe, Abraham, que era un hombre muy rico, como lo fue Bernabé en el Nuevo Testamento. Hay muchos cristianos hoy en día que tienen una riqueza considerable y honran al Señor con su riqueza, y nunca deberán de ser condenados porque tienen muchas posesiones. Lo que Jesús está condenando es la persona que vive para acumular cosas, que persigue enriquecerse y acumular todo lo que pueda, pero descuida su propia alma. Eso es lo que Él está condenando.
Y a esa persona que vive para poseer más y más bienes materiales, le dice que incluso si lograra acumularlo todo, ¿y qué? ¿Y qué? Porque cuando tú mueras lo perderás, no solo todas tus posesiones mundanas, sino perderás el tesoro más valioso de todos, tu propia alma. De hecho, las Escrituras nos dan un ejemplo de un hombre que vivió así. Toda la orientación, el impulso de su vida era ganar todo lo que él pudiera. Pero al hacerlo perdió su alma por toda la eternidad. Y Jesús habló en una parábola acerca de este hombre en Lucas 12, comenzando en el versículo 16. También le refirió una parábola, diciendo, a la tierra desierto, hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya sé, no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para estos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Jesús le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es el que acumula un tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y realmente él era un hombre tonto. Porque un hombre tonto hizo esto, descuidó su alma eterna. Y es un hombre que no es sabio. Y todo lo hizo por la búsqueda de una riqueza temporal y que está ahorita aquí y se va mañana. No sea un hombre tonto como él. No deje que esta situación de él sea como la suya. No hay nada tan valioso, tan importante en este mundo que valiera su propia alma. Nada. Nada es tan valioso, tan precioso que lo dejara que perdiera su propia alma, algo que significaba tanto para usted y que se hizo un ídolo y que usted no quiere dejarlo atrás y que usted va a no negar eso para darle su vida a Cristo, es ilógico, no tiene razón de ser, no tiene sentido. En su comentario sobre el Evangelio de Lucas, el maestro bíblico Ken Hughes nos da otro ejemplo de un hombre rico, que era un tonto, porque aunque ganó mucho, perdió su alma. Es una cosa un poquito larga, pero leámosla. 180 años después de la muerte de Carlomagno, Carlomagno fue un emperador de una gran parte de Europa desde el año 768 hasta 814. Alrededor de después de 180 años de que él reinó, alrededor del año 1000, los funcionarios del emperador Otón abrieron la tumba del gran rey, donde además de increíbles tesoros vieron una vista asombrosa. Los restos óseos del rey Carlomagno, sentado en un trono con la corona todavía en su cráneo, una copia de los evangelios en su regazo, con el dedo huesudo apoyando el texto. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y continúa, uno podría pensar que la enseñanza de las Sagradas Escrituras y los repetidos ejemplos de la historia, como el de Carlomagno, convencerían a los hombres y mujeres modernos de que los guardianes son perdedores. No es así. Consideremos el caso de Somerset Maugham, el autor más famoso de la década de 1930, que fue consumado novelista, dramaturgo, cuentista, y su novela de la esclavitud humana es un clásico que ha estado presentado en muchos lugares. Su obra, La esposa constante, ha pasado por miles de puestas en la escena y era un hombre que vivía con sus propios gustos refinados, comodidad, sensualidad, y en 1965, a la edad de los 91 años, todavía era un hombre fabulosamente rico que no había escrito palabras en años, así que él recibía 300 cartas a la semana. Y él dice que recibió una carta en un momento que dice, miré alrededor del salón y vi los muebles, cuadros, objetos inmensamente valiosos que el éxito de Willie le habían permitido adquirir. Recordé la villa en sí, el maravilloso jardín que podía ver a través de las ventanas, un entorno fabuloso al borde del Mediterráneo. Valían 600,000 liras. Willie tenía 11 sirvientes, entre ellos una cocinera Ned, que era la envidia de todos los demás millonarios de la ribera,
Biblia, cenó platos de plata, atendido por Marius, el mayordomo, Henry, el lacayo, pero ya no significa nada para él. A la tarde siguiente encontré a Willy reclinado en un sofá mirando a través de sus gafas una Biblia que tenía una letra muy grande y se veía horriblemente marchito y arrugado, y su rostro sombrío decía: he estado leyendo la Biblia que me diste y he encontrado una cita que dice: ¿de qué serviría al hombre ganar este mundo entero y perder su propia alma? Debo decirte, mi querido Robin, que el texto solía colgar enfrente de mi cama cuando era niño. Por supuesto, todo es un montón de tonterías, pero la idea es bastante interesante de todos modos. Ahora, leemos esto de acerca de Robert Monk, que es el sobrino. Continúa escribiendo a un anciano vacío y amargado que gritaba repetidamente aterrorizado: vete, vete, no estoy listo, todavía no estoy muerto, te digo. Todavía no estoy muerto. Fue un hombre que realmente ganó todo el mundo, pero perdió su propia alma y lo perdió todo para eternidad. Qué trágica historia de un hombre que lo tenía todo, pero que no tenía nada de valor duradero, porque perdió lo más preciado del universo, su alma. ¿Qué beneficio duradero son todas las posesiones de ahora? Él está siendo atormentado en el infierno y sus posesiones se han ido hace mucho tiempo. Probablemente alguien más las está disfrutando. Como le dije hace unos minutos, nada es tan querido y precioso en este mundo que vale la pena perder su alma, absolutamente nada. Y esa es la razón que está presentando Jesús aquí en el relato de Mateo. En este pasaje registra a Jesús preguntando en estas palabras: ¿qué dará un hombre ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Y la respuesta es nada. ¿Y qué podía valer más en este mundo que su alma? Ciertamente no el dinero, ni el éxito en los negocios, ni la popularidad, ni el placer físico. Nada. Como usted ve, ganar todas las posesiones de este mundo, pero estar sin Cristo es no tener nada de valor real y duradero. Pero abandonarlo todo, negándose a sí mismo por amor a Cristo, es tener las verdaderas riquezas de la vida eterna. Hace muchos años, un ateo, mire nada más, escribió un artículo que capturó el corazón de lo que Jesús dijo acerca de ganar el mundo entero y perder su propia alma. Aunque este hombre no creía en la existencia de Dios, sí entendía el tipo de exigencias que Jesús le pedía a cada uno de sus discípulos. Y ahora en este artículo él usa la palabra religión. Él es un hombre que sustituye el pensamiento de la expresión relación con Cristo por religión. Así que mantenga esa idea. Cuando él dice religión, estamos hablando en una relación con Cristo, y esto viene de un hombre ateo. Si yo creyera firmemente, como millones dicen que creen, que el conocimiento y la práctica de la religión en esta vida influye en el destino de otra, entonces la religión significaría para mí todo. Desecharía los goces terrenales como escoria, las preocupaciones terrenales como locuras, los pensamientos y sentimientos terrenales como vanidad. La religión sería mi primer pensamiento despierto y mi última imagen antes del sueño. Me hundiría en la inconsciencia. Debería de trabajar solo en una causa, pensaría solo en el día siguiente de la eternidad, estimaría a un alma ganada para el cielo vale más que el sufrimiento. Las consecuencias terrenales nunca detendrían mi mano ni sellarían mis labios. La tierra, sus alegrías y sus penas no ocuparían ningún momento en mis pensamientos. Me esforzaría por mirar solo a la eternidad y a las almas inmortales que me rodean, que pronto serán eternamente felices o eternamente miserables. Salía al mundo y le predicaba a tiempo y destiempo, y mi texto sería: ¿de qué le serviría al hombre ganar al mundo entero y perder su propia alma? Aquí había un hombre que no creía, y este hombre entendía claramente lo que decía Cristo, y si él hubiera conocido a Cristo lo seguiría con todo su corazón y él no permitiría ninguna oportunidad de perder su corazón. Ahora, aquí hay un hombre que realmente se negó a sí mismo al abandonar la búsqueda de riquezas, y hablamos de Moisés, que fue un gran nombre de Jesús, y vemos en Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado el hijo de la hija del faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y cuando leemos aquí que Moisés renunció a todas las riquezas que Egipto tenía para ofrecer, es porque él entendió el valor de su alma, por lo que siguió al Señor en lugar de perseguir los placeres pasajeros del pecado. Y eso es exactamente lo que Jesús nos llama a hacer. Y yo me pregunto si algunos de ustedes que nunca han confiado en Cristo por su salvación, si ustedes realmente entienden el valor de su alma, esa parte de usted que vivirá por siempre. No hay nada, absolutamente nada que valga la pena para que usted pierda la oportunidad de una vida eterna. Y sin embargo, se dará cuenta que todas las posesiones, los éxitos que hay en este mundo van a dejar de existir. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:8, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. ¿Y qué dejamos atrás? Todo. Nada nos vamos a llevar más que nuestra alma. O sea que no hay nada que se va a llevar de este mundo más que su alma eterna. Así que no deje su alma y no permita que usted se enfoque en las cosas mundanas. Y así como lo dijo John MacArthur, nada en el mundo tiene un valor comparable al alma eterna de una persona. Y entonces, ¿por qué debería de ser usted un discípulo de Jesucristo? Porque su destino eterno depende de ello y porque el valor de su alma no tiene precio. Y hay una tercera razón que Jesús dio para ser un discípulo suyo, y es porque hay un juicio futuro venidero para aquellos que lo rechazan. Hay un juicio futuro venidero para aquellos que lo rechazan. Versículo 27. Porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Y ahora aquí vemos que las palabras de Jesús nos dicen que en el futuro Él va a regresar a la tierra en toda su gloria divina, a toda esa gloria que hubo cuando Él estuvo aquí. Y va a ser una gloria que brilla, que resplandece, llena de ángeles. Y cuando Él esté en ese estado glorificado, como el juez del universo, Él juzgará a ciertas personas. ¿Y quiénes son esas ciertas personas? Bueno, ellos van a ser la gente que se avergüenza de Él y de sus palabras. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, Él no está hablando de un cristiano que a veces tiene un poco de problemas de hablar y defender su posición en Cristo. No está hablando de un incidente aislado en el que un creyente de Cristo se avergonzó de hablar y testificar por Él. No está hablando de un verdadero cristiano que tuvo un lapso momentáneo de coraje y no dejó que los otros supieran que era cristiano. Ni siquiera está hablando de alguien que es un discípulo silencioso, temeroso, que no quiere que otros sepan de su fe en Jesús para que no crean que Él es raro. O Él escuche atentamente cuando Jesús habla de aquellos que se avergüenzan de Él y de sus palabras. Él no está hablando de gente que es discípulo suyo. Él se está refiriendo a aquellos que no son sus discípulos, aquellos que se han negado a hacer lo que Él les ha dicho. Esto lo vemos en el versículo 29 al 23. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, se está refiriendo a aquellos que lo han rechazado, aquellos que se han negado a ser identificados con un Salvador rechazado y sufriente, un Mesías que fue ridiculizado, despreciado y asesinado por las autoridades que pensaron que era un blasfemo mentiroso. Verá, en este contexto, la palabra avergonzado no significa estar avergonzado, sino significa rechazado. Alguien que rechaza a Cristo, negarlo como alguien que es importante, lo que significa que rechazar su llamado, convertirse en uno de sus seguidores, es rechazarlo como Señor y Maestro. Y eso es precisamente la actitud que los incrédulos conocen, que conocen el mensaje del Evangelio, y aún así ellos lo rechazan.
Mire lo que dice el apóstol Pablo en el 1 Corintios 1 al 18 al 23. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es el poder de Dios. Pero porque nosotros predicamos a Jesús resucitado. Y aquí nos está diciendo, cuando Él está hablando del mundo, Él está hablando del mundo de incrédulos. La gente que ha escuchado el mensaje de la cruz, pero lo ha rechazado. Él ha hablado de la cruz y que es la única esperanza para nuestra salvación, para el único modo en el que estemos bien con Jesús, pero para ellos no tiene sentido, lo rechazan. Ellos creen que la muerte de un rabino judío en el siglo I no les podría traer el perdón de sus pecados y su única esperanza es ir al cielo cuando mueran. De hecho, para ellos les parece ridículo. Hasta se pueden ofender por la cruz porque declara que son pecadores, que necesitan un Salvador. Y cuando no se consideraban ellos tan malos como para necesitar ese tipo de ayuda. Así que se consideran que están ofendidos, creen que es absurdo y que este mensaje de la cruz es una completa tontería. Y por cierto, cuando la gente se da cuenta y nosotros sabemos que el mensaje de la cruz es el poder para ser salvos y que nos gloriamos en la cruz, por lo que nosotros nos damos cuenta de que tenemos que seguir a este Jesús crucificado y de Él no nos avergonzamos, no, a Él es nuestra esperanza de ser salvos. Pero Jesús dijo, este no es el caso de aquellos que no son sus discípulos, se avergüenzan de Él y de sus palabras y lo rechazan. Debido a esto, Él dijo, se avergonzaría de ellos cuando ellos vinieran a su gloria. Y por su gloria quiere decir que cuando regrese a la tierra, Él estará en su estado glorificado para que la plenitud de la gloria divina esté en exhibición para todos los que la vean. Él ya no será un Salvador sufriente del que los hombres se burlaron y humillaron durante 3 años en el ministerio terrenal. En cambio, Él será el Señor majestuoso en toda su gloria. Y en ese momento dice que Él se avergonzará de aquellos que algún día se lo rechazaron. ¿Y qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Bueno, lo que está diciendo es que Él va a venir a juzgar, castigar, condenar a aquellos que no son sus seguidores. Es decir, así como ellos lo rechazaron, así Él los rechazará a ellos. Verá, en Juan 5, Jesús hizo la declaración 2 veces de que el Padre le ha dado todo el juicio a Él. Primero, en el 22 dijo, en Juan 22. En el 5:22, porque ni siquiera el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio al Hijo. Pero luego Jesús dijo en otra declaración de Él acerca de Él siendo un juez significativo. En el versículo 27, hablando del Padre, Jesús dijo, y Él le dio autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Esta expresión es muy especial. Esto es cuando decimos el Hijo del Hombre, esto significa no solamente es un título de Mesías en el Antiguo Testamento, sino que también se usa con la conexión acerca del juicio, que apunta a un texto antiguo del Antiguo Testamento que usted puede reconocer, que lo encontramos en Daniel en el 7, del 9 al 10. Daniel dijo, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, su cabello de su cabeza era como pura lana, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él, miles y millares le servían y miriadas y miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Y él lo que está diciendo, le están hablando el anciano de días, pero es porque Él es eterno, porque Él es sabio, porque Él es honorable. Y es por eso cuando Él nos dice que viene aquí, cuando se abren esos libros, se viene a dar el juicio y conforme continuamos leyendo, dice que este es el Padre que va a juzgar a cualquiera. Más adelante en Daniel 7, 13 al 14 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas.
Y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Su reino es uno que no será destruido. Ahora, estos versículos describen a Jesús, el Mesías, el Hijo del Hombre, ya que Dios el Padre le da su reino eterno, y es como en ese tiempo, cuando Jesús juzgará a todos aquellos que se avergonzaron de él y lo rechazaron. Ahora, aquí Daniel no nos dice cómo va a ser esto, pero Juan nos dice en revelación, en Apocalipsis 20 del 11 al 15, lo va a describir de un modo que es realmente aterrador. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno por sus obras. Y la muerte y Hades fueron arrojados al lago del fuego. Y esta es la muerte segunda, la del lago del fuego, la del lago de fuego. Y ahí no se encontraba inscrito en el libro de la Biblia, de la vida, fue arrojado al mismo lago de fuego. Y cuando ellos están hablando de un trono que es perfectamente blanco, que refleja su carácter, que es majestuoso, puro, santo. Y dice que Cristo es tan magnífico, tan poderoso, que el universo que está contaminado por el pecado huye de su presencia, lo que significa que deja de existir. Y entonces comienza el juicio, en el cual todos los muertos se compadecerán ante Jesús. ¿Y qué pasa con ellos enfrente de este trono? Bueno, mi esposa Michelle recientemente enseñó acerca del grupo de oración de las mujeres en su estudio bíblico. Esto viene le voy a citar de las notas de la que ella escribió. Ella aprendió mucho del maestro de la Biblia, Steve Lawson. Lo que yo le voy a decir es una combinación de Michelle y Steve Lawson. Déjeme que le dé crédito a quien lo que dijo. Y esto es lo que explica del gran trono blanco. Todos los reunidos son los que no tuvieron parte en la primera resurrección. Los muertos no salvos no son resucitados hasta después del reino milenario. Cada uno debe de compadecerse ante Dios para su juicio final. Sus cuerpos han sido resucitados para unirse a sus espíritus que han estado en el Hades todos estos años. Esto incluye a todas las personas de la era del Antiguo Testamento, a todos los que murieron en el diluvio, a todas las personas de todos los ámbitos de la vida que han vivido en este planeta. Lo grande y lo pequeño significa que todos los niveles de la sociedad, los líderes políticos, los líderes militares, los que tenían un gran poder mientras estaban en la tierra y los que eran desconocidos, las personas en el fondo que vivían tranquilas y humildemente. Esas son las personas que pospusieron la decisión de seguir a Cristo porque solo querían disfrutar un poco de diversión y libertad mientras vivían. Las personas que tristemente fueron engañadas pensando que bien superaría su mal, por lo que creyeron que todo estaba bien. En el tribunal del juicio abrieron los libros. A medida que cada persona permanezca sola en sus cuerpos resucitados ante el juez, él revelará cada hecho, pensamiento y acción de su vida. Todo pecado saldrá a la luz, cada palabra descuidada, cada mentira, cada robo, cada palabrota, cada pensamiento orgulloso, cada momento de amor propio, de autopromoción, cada palabra y pensamiento amargo, cada berrinche explosivo, cada momento de arrogancia y prejuicio, cada pecado sexual, todo expuesto. Sabemos que no guardar la ley de Dios en una área nos hace culpables de quebrantar toda la ley de Dios, montañas de pecado registradas en los libros a medida de que
de cada caso que está presentado por Jesús, el juez y el fiscal. Cada persona será juzgada de acuerdo a sus obras. Aquí no hay misericordia. Más bien, cada pecado recibirá su castigo correspondiente. Todos los pecados serán juzgados con justicia y con todo el peso de la ley. Aquellos con mayor luz recibirán mayor castigo y sufrimiento. Y Jesús dijo que sería más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquellas personas y comunidades a las que se les dio la luz de la verdad y la rechazaron. La Biblia enseña todos los grados de sufrimiento en el lago del fuego. Aquellos que crecieron escuchando cada palabra de verdad de sus padres, de sus iglesias, de sus amigos, y se alejan, sufrirán para que la persona que nunca tuvo la oportunidad de escuchar acerca de Jesús, pues ni siquiera tratar de imaginar cada persona que ha escuchado sobre los juicios pronunciados uno tras otro, mientras uno le presenta al otro ante Dios y escucha la revisión de su vida. Versículo 13-14, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte de Hades entregaron los muertos a ellos, y fueron juzgados cada uno por sus obras. Entonces la muerte de Hades fueron arrojados al lago del fuego. Esa es la segunda muerte en el lago de fuego. Antes de que el mar fuera increado, entregó a todos los que habían muerto en él. Dios tiene un poder infinito, así que no es nada para él de resucitar cuerpos para aquellos que se ahogaron en el mar, para aquellos que murieron en el diluvio. Es la furia de los mares. A cada persona que ha estado en Hades se le ha dado un cuerpo resucitado para que pueda compadecer y ser juzgada de acuerdo a sus obras. Este nuevo cuerpo que recibirá será un cuerpo capaz de soportar fuego y azufre, una agonía indescriptible que no los matará, pero el fuego sobre las personas reales por los siglos de los siglos, la llama que nunca se extingue. Esta es la segunda muerte. El Jesús es el juez del universo, ha dado su veredicto. Aquellos que mueren en sus pecados experimentarán la segunda muerte en el lago del fuego para siempre, y es una lava blanca y candente, un juicio de Dios. Y si el nombre de alguno no se hallará escrito en el libro de la vida, estará arrojado a este lago. Así se entristecerá por su pecado. ¿Desearía alguien arrepentirse? No, están enojados con Dios porque Él los ha sentenciado ahí. No habrá un momento de alivio. Se le ha dado cuerpos equipados para soportar el nivel particular de sufrimiento y juicio. Esta oscuridad exterior significa un aislamiento total en su tormento personal. No hay nadie con quien hablar, no hay nadie con quien compartir historias. Así, ¿hay alguna razón más grande para que usted no se convierta en un discípulo y seguidor de Cristo para evitar ese tormento? Así que yo le digo, mientras usted todavía tiene el tiempo y la oportunidad, venga a Cristo para su salvación. Y esto es lo que dice la Biblia: hoy es su día de la salvación. Usted conoce a Jesús, usted ha oído el Evangelio, usted sabe que es un pecador que necesita al Señor. Confíe en la muerte de Jesucristo para su muerte y venga usted con una actitud de levantar su propia cruz, de negarse a sí mismo y lo siga a Él. Si a usted le gustaría hablar con alguien acerca de esto, por favor venga cuando cerremos este servicio. Oremos. Padre, estas son unas de las verdades y unas palabras fuertes del Nuevo Testamento, pero son tus palabras, Jesús, y nunca las cambiaremos, nunca las haremos más suaves, nunca. Son palabras que son fuertes, son palabras que nos enseñan la lógica de lo que tú eres, por lo que nosotros somos quien somos y por qué debemos de seguirte. Así que mientras estamos aquí semana tras semana observando y escuchando tu palabra, y que aún así nunca hemos confiado en ti, nunca nos hemos arrepentido de nuestro pecado, Señor, yo te pido que tú destruyas todos esos pretextos y excusas, y mientras escuchan la razón del Evangelio, de la claridad, de la necesidad de que tú los traigas a ellos y que mucha gente sea salva hoy, y para la gente que te hemos conocido, que te amamos, que tus palabras nos animen para que nosotros sepamos que aunque haya dolor en este mundo, tú, y que cuesta a veces nuestra popularidad, el afecto de otra gente, que nosotros seamos fuertes, porque a veces nos ridiculizan nuestros amigos y conocidos, pero todo vale la pena porque algún día estaremos en tu presencia, a tus pies en la gloria.
observando y disfrutando de tu presencia, y todo valdrá la pena. Todo esto lo oramos en nombre de Jesucristo. Amén.